Sumergirnos en nuestros relatos de pecera con teorías conspiratorias. Bienvenidos todos entonces a esta segunda entrega de teorías conspiratorias en nuestros relatos de pecera con Daniel Ríos. La semana pasada nos cargamos a Kennedy y esta semana no bajamos el nivel. Si usted va a Las Vegas, en Nevada, puede aprovechar para visitar el Gran Cañón en el vecino estado de Colorado. Claro que se pueden jugar unas fichitas en el Flamingo o ir a Fremont Street a ver bandas y al mini Mario Baracus. Pero lo otro que puede hacer es manejar unos 135 kilómetros al norte y llegar a la llamada Área 51. Sí, toque nomás que le van a abrir. Ellos probablemente no, pero nosotros le vamos a abrir de par en par las puertas de uno de los lugares más misteriosos del planeta Tierra. Aviones secretos, alienígenas y relatos increíbles en este nuevo episodio de... Relatos de pecera. Teorías conspiratorias con Daniel Ríos. Bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up. Como les decíamos, luego de manejar 2 horas hacia el norte de Las Vegas, usted puede llegar al Área 51. Su superficie no está clara, pero algunos hablan de 10.000 kilómetros cuadrados. 10.000 kilómetros cuadrados, similar a la superficie de Rocha. En los papeles es un aeródromo que tiene 7 pistas y que se utiliza para desarrollar y probar aviones por parte de los Estados Unidos. Esto lo sabemos oficialmente a partir de 2013, cuando la información fue liberada gracias al Acta de Libertad de Información. Porque hasta entonces, todo lo que ocurría en el desierto era tema de especulación. También sabemos que el Área 51 tiene todos los sistemas de seguridad habidos y por haber. Que su espacio aéreo está cerrado. Que por tierra no se te ocurra cruzar porque van a aparecer los helicópteros o la Ford F-150. Y que por debajo también hay alarmas. Cuestión que no se puede entrar. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre por aquellos lares de los Estados Unidos? Es un hecho que algunos bombarderos y aviones espías como el U-2 o el F-117 fueron probados en esas instalaciones. También hubo muchos ensayos nucleares en el desierto de Nevada. Pero un lugar que ni siquiera figura en los mapas y cuyas imágenes satelitales fueron borradas, tiene todo lo necesario para estar en el Salón de la Fama de las Conspiraciones. Sería imposible abarcar cada teoría, así que hoy nos vamos a centrar en la más importante y creíble de todas. Estamos hablando de un tal Bob Lazar. Atentos a este cuento que es de los buenos. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 1144 beneath my head. El bueno de Bob nació el 26 de enero de 1959 en Florida. Se hizo famoso allá por noviembre del 89 cuando dio una entrevista a la estación Cass TV de Las Vegas en la que afirmó haber trabajado en la sección 4 del Área 51. Resulta que Bob era físico y al parecer le tocó ver algo a lo cual ninguno de los mortales tenemos acceso. Pero esto suena... Exactamente, a unos buenos archivos X. Allá por el año 82, mientras nosotros juntábamos figuritas de Naranjito del Mundial de España, ¿se acuerdan? Bob vivía en Los Álamos, Nuevo México, y era conocido por haberle puesto un motor de jet a su automóvil Honda. El ruido de Bob llegando a trabajar podía escucharse a 1 kilómetro de distancia. Me imagino. Justo en el día en el cual el diario local le dedicó una página, Bob concurrió a una convención de físicos. Ahí fue que conoció a un tal Ed Teller. Teller era el padre de la bomba de hidrógeno y leyó el artículo. En la convención pudieron intercambiar unas palabras y la cosa no pasó de ahí. Un tiempo después, Bob se mudó a Las Vegas y empezó a buscar trabajo en la comunidad científica. Mandó currículums a todos lados y uno le llegó a Teller. Teller lo llamó y lo puso en contacto con una persona cuyo nombre desconocemos. Pero fue esa persona
la que hizo a Bob Lazar la propuesta de su vida. Lo citó en una entrevista en el aeropuerto McCarran de Las Vegas y no le dio mucha información. Nada de Área 51, nada de detalles, solamente le habló de un trabajo en un lugar remoto y con una agenda algo complicada. 2 semanas de laburo sin descanso y 2 semanas libres. En diciembre de 1988, Bob se encontró con su nuevo jefe en el aeropuerto de Las Vegas. Hola Bob, ¿qué tal? Soy Denis Mariani, seré tu jefe. Perfecto. ¿A dónde vamos? A ningún lado, Bob. Nos tomaremos un avión a ningún lado. ¿Un avión a ningún lado? Ese tipo de vuelos es conocido como un Janet. Janet. Un acrónimo en inglés que significa solo otra terminal no existente. Es como una aerolínea fantasma que los servicios de inteligencia utilizan para trasladar personal y contratistas a lugares secretos. Lo cierto es que ese Janet aterrizó donde ya se imaginan. Claro que Bob no sabía qué era ese lugar. Recordemos que para ese momento el Área 51 era solamente un tema de locos conspiranoicos. Nadie tenía nada confirmado, nadie había estado ahí y si estuvo, no vivió para confirmarlo. Una vez en tierra, Bob y su jefe Dennis tomaron un ómnibus con los vidrios oscurecidos de forma tal que no se podía ver qué había en el exterior. Un polarizado invertido, por decirlo de alguna manera. Cuando por fin descendieron, Lazar tuvo que responder todo tipo de preguntas y firmar un formulario de confidencialidad. Y luego de eso, todo cambió. Dentro del Área 51, Bob no podía moverse solo. Un guardia de seguridad armado lo seguía incluso al baño. En su primer día de trabajo le mostraron mucho material sobre ovnis. Documentos, fotografías, había de todo arriba de esa mesa. Lazar pensó que era un truco psicológico, una prueba para saber cómo reaccionaría. Para saber si estaba loco. Pero las sorpresas recién estaban empezando. Fue el segundo día cuando la cosa se puso, ¿cómo decirlo? De otro mundo. Flying around, the houses at night. Luego de los controles de seguridad pertinentes, Bob ingresó a un hangar. Ahí lo esperaba un verdadero plato volador, uno de esos que se hicieron populares a finales de los años 40. Más precisamente luego del incidente Roswell. Bueno, pero no mezclemos las aguas, que ese es otro relato, Lazar pensó que se trataba de un nuevo prototipo de nave estadounidense. La idea de un avión con forma de disco no era nueva. De hecho, los alemanes ya habían intentado fabricar uno allá durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no, esta nave no era normal. Bob, esta es una nave alienígena con la que nos hicimos. Entiendo. ¿Y qué debo hacer? Tu misión, si decides aceptarla, es descifrar cómo funciona. Ingeniería inversa. Exacto. Queremos saber qué la impulsa, cómo gira y qué combustible usa. ¿Solo eso? Según el relato de Bob Lazar, los Estados Unidos habían logrado hacerse de una nave, pero no podían descifrar cómo se movía. Tampoco sabían cómo podía recorrer enormes distancias. Cómo se maniobraba. Ni cómo sus tripulantes podían sobrevivir a las fuerzas G, que suponían generaban esos giros abruptos que estos platillos podrían hacer. Algunos creen que el desafío planteado era como darle un motor a una hormiga y esperar que entienda cómo funciona. El motor, en este caso, era un reactor del tamaño de una pelota de fútbol. Se lo pusieron en bandeja y le dijeron, tuya, Bobby. Con un detalle, Cuando el reactor recibía energía, cambiaba el campo gravitacional a su alrededor. Hoy por hoy, los humanos podemos crear campos electromagnéticos, pero no gravitacionales. Y aún así, para eso se necesitaban objetos de gran masa. Me refiero para crear campos gravitacionales. Algo mucho más grande que una pelota de básquet. Lo cierto es que cada vez que Bob trataba de tocar el reactor, su fuerza hacía imposible que la mano pudiera acercarse. Ahí, Bob terminó de comprender que eso que tenía adelante no era normal. Y no le tomó más de unos segundos darse cuenta que,
si se cambia la gravedad, se puede mover un objeto. Un objeto grande como una nave. Con el paso de los días, Bob Lazar llegó a ver 9 naves dentro del Área 51, todas distintas. Igualmente, según contó una y otra vez, él solo tenía permitido estudiar una nave y tratar de entender cómo se movilizaba esa maravilla. No podía tocar nada sin autorización y si lo hacía, la reprimenda estaba pronta. Ahora bien, ¿cómo llegaron esas naves al Área 51? Interesante pregunta. Una hipótesis acerca del origen de las naves podría ser que se trató de objetos recuperados de accidentes sufridos por los extraterrestres. Bob dijo que, según los informes que le dieron antes de empezar a trabajar, las naves provenían del sistema, atención, Zeta Reticuli. Zeta Reticuli es un sistema que queda casi 40 años luz de la Tierra. Es decir que, viajando a la velocidad de la luz, se tardaría 40 años en tocar timbre. Acá nomás. Pero vamos a ponerle un poco más de picante al asunto. En foros conspiranoicos se leen explicaciones un poco más jugadas acerca de las naves del Área 51. Parece que en los años 70, humanos y alienígenas trabajaron codo a codo durante un tiempo y los visitantes le enseñaron varias técnicas y adelantos a los terrícolas. Pero parece que en un momento la cosa se picó. Aliens versus humanos. Un día de la independencia, pero sin Will Smith y con científicos muertos en el desierto de Nevada. Hasta que finalmente los ET pusieron primera y arrancaron por la Vía Láctea. Y atrás dejaron sus fierros entre nosotros. Parafraseando a un pensador contemporáneo, los extraterrestres pasan, pero las naves quedan. ¿Y cómo es una nave espacial por dentro? Dice Lazar que es toda gris y no tiene ventanas. Adentro todo es redondeado, todo muy nórdico, dice. Muy nórdico. Nada se conecta por cables y con estar cerca las cosas ya funcionan coordinadamente. El mismo Lazar dijo que la cosa era mágica. Claro, en aquellos años no existía el Bluetooth, ¿no? Pero había 3 pisos dentro del Omni. Y Lazar solo pudo acceder a 2. Y atenti con esto, Lazar dijo que la nave se movía gracias a un elemento químico denominado elemento 115. Un elemento pesado que no se sintetizaba en este lado del universo, pero al parecer sí en otros. Un elemento que no estaba en la tabla periódica, esa que estudiamos en el liceo. En 1989 nadie había escuchado de él y todos pensaban que se trataba de un invento de veracidad incomprobable. Pero recordemos al famoso elemento 115, que según descubrió Bob en sus 4 meses de trabajo, era capaz de hacer levitar y mover la nave. Ese elemento fantasma capaz de generar cantidades de energía. Un pequeño paso para Bobby, pero un gran paso para la humanidad. Y algo más. ¿Qué más? Se preguntarán ustedes. Bueno, Bob Lazar también dijo que una vez vio a unos oficiales inclinados sobre algo que parecía ser un cuerpo. Podría haber sido un muñeco. Podría haber sido un alienígena. Podría haber sido cualquier cosa, pero lo inquietó profundamente. El tema es que, a fin de cuentas, Bobby era un tipo normal, con acceso a información inusual. Y la presión le entró a pesar. Saber lo que todo el mundo ignoraba era difícil de disimular. Y un día, frente a sus familiares y amigos, Bob se quebró. Yo sé que ustedes se preguntan a dónde voy a trabajar y también sé que mis explicaciones no los convencen. Bob, decime por favor, ¿en qué te metiste? En una nave extraterrestre. ¿Eh? El Área 51 es real. Y ahí hay de todo lo que la gente dice. Bob, esas cosas no se hacen. A partir de ese día, Bob Lazar comenzó a recibir amenazas de todo tipo. Su vida se convirtió en un infierno. Y fue allí que decidió
dar entrevistas. Escuchemos ahora cómo Bob describía su trabajo en una entrevista concedida hace 3 años. Taking a small portable nuclear Lo que hacíamos era llevar un reactor nuclear a los tiempos victorianos con los científicos de aquel momento para que lo desarmaran y trataran de averiguar cómo funcionaba. Por supuesto que todos los periodistas trataron de corroborar su historia. Sin embargo, todo parecía mentira. Nadie conocía a Bob en los lugares que dijo que frecuentaba. Ninguno de los lugares en los institutos en los que dijo que estudió pudo dar fe de su paso por esas aulas. Ni siquiera se pudo encontrar su foto en los anuarios colegiales. Bob era un fantasma. Y en esta parte final de la historia le vamos a presentar a una nueva protagonista. La escritora y periodista nominada al premio Pulitzer, Annie Jacobsen, quien puso en varios de sus libros que la trama del Área 51 en realidad tiene que ver con la Guerra Fría. En sus propias palabras, lo que hay en el Área 51 son naves que están demasiado avanzadas para nuestra comprensión. Pero naves terrícolas al fin. Sus fuentes le aseguran que la milicia estadounidense tiene naves de las que solo sabremos en los próximos 25 años. Y la verdad que eso tiene coherencia, porque si pensamos, allá en el 91, vimos al bombardero F-117 en la Guerra del Golfo y parecía cosa de mandinga. Convengamos que el testimonio de Jacobsen y sus 8 libros son un gran aguafiestas para esta teoría, ¿eh? Pero no nos vamos a dar por vencidos. No, consideremos algunos puntos. Por un lado, Bob Lazar no cambió ni un punto ni una coma en su historia desde el 89 al presente. Tampoco se hizo millonario ni famoso gracias a lo que dice que ocurrió. Es por eso que profesionales como expilotos y retirados militares creen en sus palabras. De todas formas, Bob no está interesado realmente en los alienígenas. Él dice que el premio es la tecnología. Es por eso que no le gusta que lo vinculen con los ufólogos, las personas que se dedican al estudio del fenómeno OVNI. Y una cosita más. ¿Sí? ¿Se acuerdan del elemento 115? Sí, habíamos hablado de él. ¿Qué pasó? Bueno, en 2004, un grupo de científicos sintetizó el elemento 115. Se llama Moscovio y tiene todas las características que Lazar había anunciado en 1989. Es para dejarla picando nomás, ¿eh? La frutilla de la torta de una nueva teoría conspiratoria.